Mire la enseñanza que Jesús va a comenzar a dar a todos esos playeros que andan ahí en la playa. Mire, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, dice acá, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Alguien diga eso, buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta parábola es conocida como la parábola del sembrador. Así es como la conocemos. Cuando usted le habla a alguien y le dice, hey, ¿has escuchado la parábola del sembrador? Rápidamente vienen a estos versos. Dicen, sí, la he escuchado. Es aquella que habla que salió el sembrador a sembrar, la semilla cayó aquí, cayó allá y cayó acá. Esta parábola es conocida así. Pero si nosotros notamos cuando leemos esta parábola, la enseñanza no la encontramos en el sembrador, y la enseñanza tampoco la encontramos en la semilla. ¿Dónde encontramos la enseñanza según lo que Jesús dice en esta parábola? ¿En qué? En la tierra, en el terreno donde cae la semilla. Esa es la enseñanza que Jesús le quiere hablar a todos los playeros que estaban ahí en la playa. Y esa es la enseñanza que hoy Dios nos quiere hablar a nosotros, Nueva Sion. ¿Qué tipo de tierra somos para producir la semilla que es la palabra de Dios? ¿Qué tipo de terreno soy para poder producir la palabra que cada domingo se me habla de este púlpito? ¿Qué tipo de tierra soy? Por eso el mensaje de esta tarde lo titulamos Tierra Productiva. Tierra productiva. A ver, dile al que está a tu lado, eres tierra productiva. Somos tierra productiva. Somos buena tierra que produce fruto. Amén. Muy bien. Entonces vamos a aprender acerca de esto. Los 4 tipos de tierra que Jesús nos está hablando en esta parábola. Y la primera que yo encuentro aquí es la que dice que la semilla junto al camino. Así que si usted quiere tomar notas, puede hacerlo. Semilla junto al camino. Tierra número 1, semilla junto al camino. Vamos a ver nuevamente el verso 3 y el verso 4. Mire lo que dice acá, verso 3 y verso 4. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Este tipo de tierra representa al hombre indiferente a la palabra, al hombre que no actúa sobre la palabra. A este tipo de hombre representa, cuando Jesús nos habla de la semilla que cae en el junto al camino, se refiere al hombre indiferente. ¿Sabe qué es indiferente? ¿Sí? Todos sabemos aquí que es indiferente, ¿verdad? Cuando la esposa le dice, oye amor, vamos al mall, y usted como que dice el Matamoros, la tira al león. Eso es indiferente. Usted no le hace caso a la palabra que ella le está hablando. Personas o el hombre que no actúa sobre la palabra. Y en Mateo, en el mismo capítulo 13, pero en el verso 19, Jesús lo explica. Mira, vamos ahí por favor. Mateo 13, verso 19. Mira lo que dice. Jesús explica este tipo de tierra. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado
¿Dónde? Junto al camino. Ahora, aquí hay algo interesante que la verdad a mí me estaba costando trabajo comprender. Dice Jesús, cuando uno oye la palabra del reino y no ¿la qué? La entiende. Y no la entiende. Entonces yo decía, ok, Señor, yo sé que hay momentos que yo no entiendo ciertas palabras que me enseñan de la Escritura. ¿O no le ha pasado a usted? No, yo sé que aquí todos son doctos de la ley y entienden todo lo que les dicen, ¿verdad? Pero veamos esto. Cuando recién llegamos a Cristo, los recién convertidos, de hecho Pablo dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino que tuve que hablarles como a niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es sólida, que el recién convertido aún no puede entender. Entonces cuando yo leía esto, yo decía, el recién convertido no lo entiende, no porque él no quiera entenderlo, es porque él aún no ha llegado a ese nivel para entenderlo. ¿Por qué entonces Dios permite que esa palabra el diablo la robe de su corazón? Si no es su culpa no entenderla. O sea, yo no la entiendo, no es porque no quiera entenderla y sea cabezón y no quiero entender esa palabra. No, es porque no tengo el nivel de madurez para entenderla. Entonces, ¿por qué Jesús dice que el que no entiende, viene el enemigo y la roba de su corazón? Yo tenía un conflicto con eso. ¿Por qué? ¿Es la culpa del recién convertido no entenderla? ¿Será la culpa de él y por eso Jesús dice, pues que venga el diablo y te la robe porque no la entiendes? ¿Será eso? Gracias, hermano. ¿Usted qué cree? Vamos a hallarle sentido a esto, por favor, porque esto está interesante, hermanos. Aquí vamos a hallar mucha riqueza. Cuando Jesús dice que no la entiende, Jesús no se está refiriendo en el sentido de comprender algo, de captar algo o entender algo. Jesús va más allá de eso, va más allá del simple hecho de razonar. Cuando Jesús dice que no la entiende, Jesús va al sentido de accionar sobre algo. Hay personas que cuando dicen no entiendo algo, no es porque no lo quieran captar o entender, es porque no reaccionan sobre algo que se les está diciendo. La palabra en griego entender es la palabra suni-eimi. Suni-eimi. Y esto significa actuar sobre. Actuar sobre. Es decir que cuando Jesús dice este verso, no sé si lo puedes poner ahí rápido en pantalla porque no lo escribí ahí, o ahí en tu Biblia, cuando Jesús dice el hombre que escucha la palabra del reino y no la entiende, ahí en esa parte Jesús está diciendo no actúa sobre ella. Cuando el hombre escucha la palabra del reino y no actúa sobre ella, viene entonces el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No es que el recién convertido, porque no la entiende por su nivel de crecimiento, el diablo la roba. No, es porque la persona no está actuando sobre la palabra que se le está diciendo. Cuando el hombre no actúa sobre la palabra que se le predica, entonces el diablo viene y roba, arrebata lo que se le ha predicado y sembrado en su corazón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado palabra, pero nosotros como no actuamos sobre ella, perdemos la dirección que traía esa palabra y entonces volvemos a caer en los mismos errores? No es porque no la entienda, es porque no actúe sobre ella. Me agrada ese silencio. Pero cuando en la casa está así, es porque los niños andan haciendo algo.
¿Cuántas palabras, hermanos, hemos dejado de actuar sobre ellas? Y mientras leía esto me acordaba dos cositas. La palabra de Dios es enviada por dos cosas. Una, para juicio, y otra, para salvación. Y dice la Biblia que no regresa a Él vacía, sino que cumple por lo cual fue enviada. Cada palabra que Dios nos hable, actuemos sobre ella. Tal vez Dios te está pidiendo algo que dejes de hacer, o tal vez algo que tienes que actuar. No seas indiferente a ella. No seas ese hombre que está junto al camino que es indiferente. Actuemos sobre la palabra. Proverbios capítulo 22, en el verso 3 dice lo siguiente, escuche. El avisado, es decir, el que actúa sobre la palabra. Dice este hombre, el avisado ve el mal venir y se esconde. Es decir, el que está actuando sobre la palabra dice, ahí viene algo malo, ahí viene un pecado que no me conviene, ahí viene una tranza que no me conviene, ahí viene algo que no está bien conmigo. Entonces él corre y él se esconde. ¿Por qué? Porque está actuando sobre la palabra. Pero mira lo que pasa con el simple, con el que no actúa. Mas los simples, el que no actúa, pasa y recibe el daño. Así es el hombre indiferente. Dios le habla una palabra el domingo, él no actúa, viene el mal y él va sobre el mal y sufre las consecuencias. Porque es indiferente a la palabra. Entonces el primer hombre, la semilla junto al camino, representa al hombre que no actúa sobre la palabra, le es indiferente. El llamado de esta tarde, iglesia, es actuar sobre lo que Dios nos ha hablado. Si queremos dar fruto, debemos de comenzar a actuar sobre aquello que Dios me ha hablado. Tal vez Dios te ha hablado ya hace 10 años, hace 5 años, o no sé cuántos años Dios ya te haya dado una palabra. No permitas que se convierta en algo seco, sin sentido. Actúa sobre ella. Número 2, la semilla que cae en pedregales. Semilla en pedregales. Verso 5 al verso 8 dice lo siguiente. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, dice acá, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este tipo de tierra representa al hombre, escuche, al hombre superficial. Al hombre superficial. Y hoy en nuestros días tenemos un aparatito como estos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos tomamos una foto, una selfie, nos tomamos una fotito. ¿Y qué hacemos rápido? Ahora déjame quitarme este brillo que está aquí. Déjame ponerme los ojos más claros. A ver, como que me pinté el pelo. Se me ve como cafecito, que se me vea como rojito. Voy a quitarme estas pequitas, ponerme más brillo, color. ¿Qué hacemos con las fotos? ¿Le metemos qué? Le metemos filtros, ¿verdad? Alguien decía por ahí, no le ponga tanto filtro porque cuando se pierda no la van a encontrar. No la van a reconocer. La semilla en pedregales representa al hombre, al cristiano con filtro. Al hombre con filtro, al cristiano, perdón, con filtro. Al hombre superficial. Es decir, al creyente sin compromiso. Al creyente que no le gusta comprometerse con Cristo. Al hombre que dice, yo no quiero compromisos con el Señor. Y mire esta excusa tan barata. Porque yo sé quién soy y me conozco. Tremendo. El Señor te creó, Él te conoce más que tú a ti mismo.
Es el hombre que no quiere comprometerse con el Señor, porque todo lo hace por encimita, por encimita. Jesús lo explica en Mateo 13, en el verso 20 al verso 21. Vamos allí, por favor. Dice Jesús: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y esto me llamó la atención porque a veces hay palabras que nos dan alegría. Por ejemplo, decimos, y el Señor te va a bendecir. Y, amén. Pero luego viene una palabra de juicio. Y dice, pecador, arrepiéntete que te vas a ir al infierno. Y ahí como que volteamos a ver, ahí te hablan. Pero dice acá que Él la recibe con gozo. Las dos palabras. La recibe con gozo, y escuche, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a ver unas características de este tipo de personas. Número 1, esta persona, como se lo dije, recibe la palabra y la recibe con una buena actitud, la recibe con gozo. Él se alegra por la palabra que está escuchando y él la recibe, él la hace suya, es decir, él la abraza. Esa palabra es mía. Él la recibe con gozo, con actitud. A todo lo que le dicen, él les dice amén. Y fuerte, ¿verdad? No nada más así, amén, no. Amén, porque la recibe con gozo. Pero miren, número 2, aunque la recibe con gozo, no se afirma en la palabra. No se afirma en la palabra. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no tiene, ¿qué no tiene? No tiene raíz, no tiene fundamento. Por eso no se afirma en ella. La recibe con gozo, pero no me afirmo en la palabra. ¿Conoce alguno? No lo señale, tranquilo. Y número 3, como no tiene raíz, al primer problema, ¿qué hace? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. Abandona la palabra que Jesús le ha dado. Y dice la Escritura, aquí está lo triste del caso, dice que tropieza, es decir, vuelve a su antigua vida. El hecho que tú me escuches decir a mí, gloria a Dios por la palabra que he escuchado, no significa que estoy afirmado en ella. Pero estas personas que fueron sembradas en el pedregal, estas personas tienen esa actitud. La reciben con gozo, no están firmes porque no hay raíz. Y cuando viene el primer problemita, vámonos. El peor de los casos es que le echan la culpa luego a la iglesia o a los hermanos. Pero cuando tú tienes raíz, cuando tú realmente tienes raíz, tú no vas a culpar a tus hermanos. Tú vas a Cristo. ¿Y sabes lo que Cristo dice? Mi hijo, ponga la otra mejilla. Dio la capa, dé también la espada. Espera, antes que le dé la espada. Llévalo, no una, llévalo 2 millas a lo que él necesita. Y él termina diciendo, y bendice a tus enemigos. Porque tienes raíz. ¿Dónde voy a buscar la solución? ¿En señalar o en Cristo? Si yo busco la solución en Cristo, mi raíz, Él me va a decir lo que te acabo de decir. Estas personas huyen. Cristianos superficiales. Cristianos con filtro, ¿verdad? Y esto me recordaba a una anécdota que escuché ya hace mucho tiempo.
No soy muy viejo, ¿verdad? Pero ya hace mucho tiempo, cuando mi hermana, la mayor, me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, llegó una vez un pastor ahí a predicar y él contaba esta anécdota. Él decía que hubo una vez un evangelista, un evangelista, y fue a llevar el evangelio a lugares así muy lejanos, allá en las montañas, muy lejanos, se fue a meter allá. Y era un pueblo muy pequeñito. Y entonces comenzó él a predicarles el evangelio, comenzó a predicarles de Cristo. Las personas recibieron la palabra con gozo, con alegría. Muchos de ellos se arrepintieron y vinieron a Cristo. Y cada 8 días él hacía un servicio, así como el que tenemos aquí nosotros. Y se reunían todos a celebrar a Cristo cada 8 días. Y así en fuego todos, ¿verdad? Esos coritos antiguos. Una presencia de Dios muy hermosa en ese lugar. Entonces todos venían a la casa de Dios a adorar. Pero como estaban en esos lugares remotos donde no había nada, se carecían muchas cosas, hubo un grupo de ex militares llamados la guerrilla, soldados que se salieron, ¿verdad?, de los soldados y empezaron a hacer sus propios guerrillas. Y ellos llegaron a ese pueblo y estaban en un domingo como estamos hoy aquí tú y yo, celebrando a Cristo. Y entonces comenzaron a entrar todos esos guerrilleros con sus fusiles. Y vino el sargento, se paró al frente y todos los demás soldados de él empezaron a apuntar a todos los cristianos. Y el sargento les dijo: a ver, les voy a dar una oportunidad. Le voy a perdonar la vida a todo aquel que niegue a Jesús. Se puede ir a su casa. Y entonces comenzaron poco a poco a levantarse. Se levantó uno, se levantó otro, 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 se levantó otro. Y por un momento se quedó así, en silencio. Y luego dijo: ¿ya son todos? Porque les voy a perdonar la vida si niegan a Jesús. Comenzó a salir el otro grupo. Comenzaron a salir. Total, que quedaron algunos cuantos y también quedó el pastor. Qué bueno que quedó el pastor, ¿verdad? Entonces les dijo: ¿y ustedes qué? Dice: no, nosotros no vamos a negar a Jesús. Entonces el sargento le habló a sus soldados, les hizo una seña. Todos ellos se quitaron su rifle, lo dejaron al piso. El sargento se quitó el rifle y le dijo al pastor: ahora sí, pastor, adoremos a Cristo con sinceridad. Cristianos superficiales, que al primer problema huyen de Cristo. Número 3, vamos a avanzar. Número 3, la semilla entre espinos. La semilla entre espinos. El verso 7 lo narra de esta manera: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este tipo de personas o este tipo de tierra representa al hombre, escuche, que se afana. Al hombre que se afana o al hombre materialista. Pero me gustaría dejarlo más así: al hombre afanado, porque tiene más sentido. Al hombre que se afana, y en este caso cuando hablamos del hombre, hablamos también de la mujer, ¿verdad? A la mujer que se afana. Pero vamos a notar algo aquí, porque esto me gustó mucho y quisiera dejarlo en tu corazón. Dice que las espinas, ¿qué pasó con las espinas? Crecieron, ¿verdad? Dice que las espinas crecieron y ahogaron la palabra. Quiere decir que la tierra era buena, ¿para qué? Para crecer. Porque dice ahí que crecieron las espinas. Entonces el Señor me está diciendo que este terreno es bueno para crecer. La tierra es buena para producir, es buena para crecer. El problema de esto fue que la tierra hizo crecer lo que la iba a destruir. ¿Lo notó? Tú y yo, iglesia,
Somos los únicos responsables de elegir qué vamos a hacer crecer en nuestra vida, lo que nos va a destruir o lo que nos va a bendecir, lo que nos va a ahogar la palabra o lo que va a hacer que le dé fruto a la palabra. ¿Qué estoy yo eligiendo hacer crecer en mi vida? ¿Lo que me aleja de Dios o lo que me acerca más a mi Dios? ¿Qué estoy haciendo crecer? Tú y yo somos llamados buena tierra. El problema es que estoy eligiendo hacer crecer más en mi vida. Te lo pongo en estos términos. ¿Qué estoy haciendo más crecer para acercarme a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo más crecer para acercarme a mi esposa? ¿Qué estoy haciendo más crecer para acercarme a usted? ¿O estoy haciendo crecer más lo que me aleja de todo lo que le mencioné? ¿Qué hago crecer más en mi corazón, que es la tierra? ¿La palabra que me bendice o las espinas que la ahogan? Jesús explica esto en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 22. 13, verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escúchame por favor, el problema no es tener cosas materiales. No, el problema no es de que usted tenga su trocota. El problema no es que usted tenga cosas materiales. El problema es cuando yo me afano por tener las cosas materiales. Dios no está enojado porque usted se compre un buen carro. Dios no está enojado porque usted tiene una buena casa. Al contrario, dice la Escritura que Él nos bendice. ¿Cómo son las bendiciones de Dios? Son buenas, son agradables para nosotros. Yo no le voy a decir o le voy a desear a mis hijos que tengan cosas malas. No, yo como padre le pido a Dios y quiero para mis hijos mejores cosas que yo pudiese lograr. ¿Usted cree que Dios quiere que tengamos lo peor? ¿Usted cree que Dios quiere eso? Dios no tiene ningún problema con eso. El problema es cuando yo me afano por conseguir las cosas. Ese es el problema. El problema no es las riquezas, dice Santiago, es el amor. ¿A qué? A las riquezas. Le voy a decir algo. El dinero Dios no lo creó o no nos lo permitió para amarlo. Dios creó a nuestra esposa o a tu cónyuge para amarlo. Dios te dio hijos para amarlo. Dios te dio tu misma vida, tu salud para amarla. Pero Dios no te dio dinero para amarlo. Dios te dio dinero para usarlo. El problema es este. Usamos a la familia y amamos el dinero. Al revés. Upside down, decían por ahí. Todo al revés. Uso a mi esposa, pero amo mi cartera. Dios no me dio a mi esposa para usarla. Dios me la dio para amarla. Y todo lo que hay en mi cartera, para usarlo con ella. Amén. Hermanas, digan amén. Ni ayudándoles. El problema es cuando nos afanamos, iglesia, por tenerlos. Escúcheme por favor. El afán nos lleva a perder los verdaderos tesoros. Y cuando escribía esta pequeña frase, no me pude contener.
y derramar mis lágrimas. Porque el afán nos lleva a perder los verdaderos tesoros. ¿Cuánta gente ha perdido lo que verdaderamente vale la pena por estar afanado? Jesús le dijo a Marta en Lucas 10, verso 41 al 42, mira lo que dice, escríbelo ahí al margen. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, Marta. Solo una es necesaria, y tu hermana María ha escogido la buena parte, y escuche, la cual no le será quitada. El afán, iglesia, el afán de Marta la llevó a perder el verdadero tesoro, que era la enseñanza de Cristo. Por estar afanada en tantas cosas, ella perdió lo que verdaderamente valía la pena, lo que Cristo estaba hablando. Pero dice acá que aquel, conforme a este verso, que no pierde los verdaderos tesoros por el afán, dice Jesús, no se le quitará jamás. La palabra que María recibió nunca le fue arrebatada de su corazón, porque dejó todo afán y ansiedad para venir a los pies de Cristo. Y creo que hoy Dios nos está llamando a quitar todo afán de nuestra vida, iglesia, toda ansiedad, todo aquello que preocupados estamos por hacer y por hacer y por hacer, y venir a los pies de Cristo, a contemplarlo a Él, que Él nos muestre realmente lo que vale la pena en cada una de nuestras vidas. El afán nos lleva a perder los verdaderos tesoros. ¿Cuántas veces por estar afanados? ¿Cuántas veces por estar afanados? Y lo voy a poner en primera persona. ¿Cuántas veces por yo estar afanado he perdido momentos de oro con mi esposa? ¿Cuántas veces por estar yo afanado he perdido momentos de oro con mis hijos? ¿Cuántas? El afán nos lleva a perder los verdaderos tesoros, pero diga la manera que Dios quiere bendecirnos y recompensarnos. Proverbios capítulo 10 en el verso 22 dice lo siguiente: la bendición de Jehová es la que enriquece y no, aquí está la clave, y no añade tristeza con ella. Es decir, cuando Dios te bendice, no sufres pérdidas. Cuando Dios te bendice, no sufres pérdidas. El afán te lleva a perder lo que verdaderamente importa. Cuando yo me afano en mi trabajo por llevar cosas a mi casa, ese afán me hace perder los verdaderos tesoros que están en mi casa. Pero cuando Dios me bendice, yo no sufro pérdidas, porque la bendición de Jehová no añade tristeza a nuestra vida. Porque los verdaderos tesoros son los que Dios nos ha dado. Número 4, vamos a concluir. Semilla en tierra productiva. Semilla en tierra productiva. Mira lo que dice el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cuanto a 100, cuanto a 60 y cuanto a 30 por uno. Este tipo de tierra, iglesia, este tipo de tierra representa, escúcheme, al hombre que permanece en la vid. Al hombre que permanece en la vid, es decir, el que permanece en Cristo.
En Juan capítulo 15, en el verso 5, dice lo siguiente: yo soy la vid, nuevamente Jesús hablando, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El producir al 100, al 60 y al 30 por uno es el resultado de permanecer en Cristo. Si yo permanezco en el Señor, mi resultado es producir al 100, al 60 y al 30 por uno. Pero yo tengo que permanecer en la vid. Tengo que permanecer en Cristo. Dejaré de dar fruto el día que yo me separe del Señor. Porque Él dice, apartados de mí, nada podréis hacer. Jesús lo explica en Mateo 13, en el verso 23. Dice Jesús lo siguiente: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Otra vez se refiere a entiende. Es decir, el que oye y obra sobre la palabra. Somos oidores, ¿qué? Hacedores. Eso nos llama la Escritura a ser. No oidores olvidadizos, ¿verdad? Entonces es el que oye y entiende la palabra y escuche y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Ahora, quiero concluir con esto y ponga mucho cuidado aquí. Dice la Escritura acá, me da 3 diferentes cantidades. ¿Cuántos nos da? ¿Cuál es la primera? 100. La segunda, 60. ¿Y la tercera? ¿Cuántos quieren 100? ¿Cuántos quieren 60? ¿Nadie quiere 60? Ok, ¿cuántos quieren 30? Y dice, no, hermano, mejor le doy yo a usted. Ok, mire esto por favor, 3 cantidades, el que da 100, el que da 60 y el que da 30. Esto me habla, iglesia, esto me habla de la capacidad que hay en el hombre. Esto me habla de la capacidad que tenemos como pámpanos. Es decir, algunos tienen la capacidad de producir 100, otros tienen la capacidad de producir 60 y algunos otros tienen la capacidad de producir 30. Pero ¿saben lo que es glorioso acá? Que tanto el que produce 100 como el que produce 60 como que el produce 30, Dios lo llama, ¿cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Buena tierra. Él dice, pero parte cayó en buena tierra que produjo al 100, al 60 y al 30. Tú no eres mala tierra porque produces solo 30. ¿Quién te dijo eso? Tú no eres mala tierra porque produces solo 60. Es que no puedo producir 100, producir 60, no soy bueno. O tú no eres mejor que el que produce 60 porque produce 100. Dios nos llama buena tierra, tanto el que produce 30, como el que produce 60, como el que produce 100. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le importa la cantidad, a Dios le importa la productividad. Dios no está interesado tanto en cuánto tú produces, Dios está interesado en que produzcas. Él no me dice, tienes que darme cierta cantidad, Mario, de fruto. Él me dice, dame fruto.
Y mucha gente, por eso mucha gente a veces no quiere dar fruto porque dice, es que yo no puedo hacer todo lo que Él hace. Dios no te pide que hagas todo lo que uno hace o alguien más haga. Dios te pide que hagas el fruto que tú tienes que dar. Porque tú eres buena tierra. Tú eres buena tierra. Y vamos a producir porque somos buena tierra. Wow, Señor. Yo creo fielmente que la Nueva Sion es tierra de producción. Yo creo que la Nueva Sion es tierra productiva. Que vamos a producir al 100, al 60 y al 30 por 1 en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie entonces, iglesia.